comisión y vamos a sustanciar la iniciativa. Tiene la palabra sin límite de tiempo para informar a esta comisión sobre el objeto de su comparecencia. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Bueno, gracias, presidenta. Gracias, señorías, señores diputados, por acompañarme hoy en esta Comisión de Infraestructura, Transporte y Vivienda, en la que comparezco a petición propia, para compartir con ustedes las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de vivienda, así como plantearles la estrategia que seguiremos a lo largo de esta legislatura. Ya en el mes de octubre, el consejero Manuel Martín intervino para manifestar las líneas de trabajo de la consejería, deteniéndose particularmente en las medidas a adoptar de cara a la vivienda. Y también la secretaria general, Laura Castel, en su exposición sobre el presupuesto de este año, explicó las pautas seguidas de cara a establecer el aspecto económico de las medidas propuestas. En este momento, cuando se cumple un año del Gobierno de la presidenta María Guardiola, parece oportuno hacer balance acerca de la gestión realizada durante este año y también explicar el camino que se va a seguir en materia de vivienda en los próximos años. La situación de la vivienda se dibuja en un marco complejo donde las dificultades económicas se han venido agravando en los últimos años y donde el acceso a la vivienda se hace cada vez más complicado. Por un lado, algo que afecta de manera directa es el hecho de que el sector de la construcción y también el inmobiliario han sufrido una profunda transformación desde la crisis económica del año 2008. En ese momento se produjo una reducción drástica de la construcción de vivienda que no ha evolucionado al mismo ritmo que el número de hogares, lo que produce una carencia en esa oferta de vivienda. Por otro lado, la precariedad laboral, unas condiciones financieras y fiscales cada vez menos favorables, están dificultando también el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. En los últimos años, el aumento de precios, debido a diferentes circunstancias a nivel internacional, como todos conocemos, ha sido la gota que ha colmado el vaso en esta limitación a la construcción de vivienda y su asequibilidad, porque ahí está una de las claves, que necesitamos vivienda, pero necesitamos que también los precios sean asumibles. En el caso concreto de Extremadura, especialmente los jóvenes, junto con otros colectivos vulnerables, debido a todas estas razones, ven a alejarse las posibilidades de acceder a una vivienda. En el caso de la vivienda en propiedad, la desaparición de las facilidades de crédito y fiscales y la disminución de la capacidad de ahorro de las familias les está llevando a un modelo de vivienda en alquiler. Esto, que en principio no tendría por qué ser algo negativo, sí se convierte en un problema en el momento en el que la escasez de oferta de vivienda provoca el aumento de los precios, obligando a las familias a consumir gran parte de su renta en este alquiler. Y esta escasez viene de la inseguridad jurídica que sufren en este momento los propietarios. Como ya ha señalado el consejero en varias ocasiones, la aprobación de la Ley de Vivienda Estatal protege enormemente a los arrendatarios, dejando al descubierto a los arrendadores, disuadiendo a los propietarios y reduciendo en gran medida esas viviendas disponibles en alquiler. El Tribunal Constitucional nos está dando la razón, indicando la invasión de competencias autonómicas. Por otro lado, la transposición de la norma estatal a la Ley de Vivienda de Extremadura implica refrendar en nuestra región este sistema que en nada favorece la dinámica inmobiliaria, como todos estamos viendo. Pero de nada sirve plantear cuestiones sin información. Por eso, durante estos meses, parte de mi labor ha sido también la de escuchar a la gente, a muchas personas que se han acercado a mí para contarme su situación, también empresas y municipios de todos los signos políticos, gracias a los cuales me he hecho una idea, un mapa de Extremadura en lo que se refiere a la vivienda y a las necesidades reales que tenemos en nuestro territorio. El Gobierno de Extremadura debe actuar y debe ofrecer todas las facilidades posibles para que esta situación mejore y que el derecho que todos los ciudadanos tienen a una vivienda digna pueda ser una realidad en nuestra región. Por eso proponemos actuar en varias líneas que acometan estas dificultades desde los diferentes aspectos que conforman la política de vivienda. Por un lado, generar la vivienda en alquiler a precio asequible. También facilitar el acceso a la vivienda
especialmente a los jóvenes y en el ámbito rural. Potenciar la rehabilitación y la regeneración urbanas también estarán entre nuestras prioridades. La agilización de las tramitaciones administrativas. Adoptar una serie de medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda tanto en alquiler como en propiedad. Ofrecer mayores garantías jurídicas, tanto en el plano urbanístico como de cara a propietarios y comunidades de vecinos. Les he enumerado las líneas principales en las que vamos a actuar. Voy a pasar a detallarles en qué sentido estamos actuando en cada una de esas líneas o tenemos previsto actuar. En lo que se refiere a generar vivienda en alquiler a precio asequible, es importante señalar, en primer lugar, que debido a todas las razones que he mencionado, nos encontramos en una situación en que no son pocas las personas que no están en situación de acceder a una vivienda de promoción pública, pero que tampoco tienen la oportunidad de acceder a una vivienda libre. Por este motivo, vemos fundamental fomentar nuevas fórmulas que permitan a las empresas participar en esta mejora necesaria de incrementar el parque de vivienda. Ya tenemos fórmulas conocidas de incentivar la construcción de vivienda protegida, como la VPO, que todos conocemos, pero además de mantener ese modelo, queremos incentivar también el modelo de colaboración público-privada para el alquiler. Esto permitirá ampliar la oferta de viviendas con precio limitado y de forma más flexible y adaptable a las necesidades de quienes accedan a ellas. Como saben, ya contamos con varios proyectos en marcha que suman más de 200 viviendas en Cáceres, en Badajoz, en Mérida y el último proyecto, licitado recientemente, de 20 viviendas en la localidad de Almendralejo. Por otro lado, no queremos descuidar la vivienda de promoción pública. Son un puntal importante en la política de vivienda si no queremos dejar a nadie atrás. Por eso, de momento, y después de muchos años de que el Gobierno anterior se haya despreocupado completamente por estas viviendas, se han propuesto 97 nuevas viviendas en municipios de pequeño tamaño, algunas de los cuales no contaban con ninguna vivienda de promoción pública. No descuidaremos tampoco el parque de vivienda pública existente, para lo que apelamos a un uso responsable del mismo, pues hemos detectado que desde el anterior Gobierno no se cuidaba este parque de vivienda ni se velaba por su adecuado uso. Es necesario que este uso sea adecuado de manera de que quienes verdaderamente lo necesitan puedan hacerlo, puedan hacer uso de estas viviendas. Otra de las líneas importantes en las que queremos actuar y que serán prioritarias para este Gobierno es la de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y en el ámbito rural. Como sabemos, en estos momentos los jóvenes son un colectivo de gran vulnerabilidad por la dificultad de acceso y estabilización laboral y también por la precariedad que a menudo sufren. Estos condicionantes hacen que el acceso a la vivienda para ellos sea verdaderamente difícil. Conscientes del problema que esto supone, tanto para ellos como para toda la región que ve a sus jóvenes marcharse, ya hemos tomado medidas en esta línea. En el mes de septiembre se aprobó un decreto ley que regulaba las deducciones fiscales al alquiler para menores de 35 años, también para otros colectivos vulnerables, lo que ya supone una facilidad y un incentivo para su independencia. Con la próxima firma de acuerdos con las entidades financieras por valor de 3 millones de euros, se pone en marcha un instrumento financiero que avala a los jóvenes a la compra de vivienda, garantizando el 15% de su valor y permitiendo así que no requieran de importantes sumas económicas para poder hacer frente a la entrada, que es lo que limita en muchos casos este acceso a la vivienda. Las ayudas a la vivienda protegida autopromovida, que ya se han publicado en el portal de transparencia y se encuentran en trámite de audiencia y cuya cuantía hemos aumentado hasta 19.000 euros en el caso de municipios de pequeño tamaño y que se incrementa en otros 1.000 euros en el caso de personas jóvenes. Es decir, que los jóvenes de pequeños municipios tendrán una ayuda de 20.000 euros para la construcción de vivienda. En los próximos meses verá la luz la ayuda para la adquisición en municipios de pequeño tamaño. Esta ayuda, que va dirigida a jóvenes de localidades de menos de 10.000 habitantes, que en Extremadura son la mayoría, se facilita el 20% del precio de la vivienda, lo que pensamos que favorece la fijación de nuevos hogares en áreas rurales. Consideramos importante también el promover proyectos que vayan ligados a otro tipo de iniciativas, como son las empresariales e industriales, especialmente cuando se encuentran en áreas rurales. Por eso hemos promovido la actuación de los viñazos en Navalmoral de la Mata.
Está en redacción la modificación puntual del PIR que llevará a la regularización de la situación urbanística que se encontraba bloqueada desde hace 10 años. En esta línea ya tenemos también el borrador de convenio con el SEPES, que se hará cargo de la construcción de 120 viviendas en esta ubicación. Por otro lado, otra de las líneas de trabajo de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en lo que se refiere a la vivienda, es la de potenciar la rehabilitación y la regeneración urbanas. No debemos olvidar que, además de asequible, la vivienda debe ser accesible y saludable. Tenemos, por tanto, la obligación y el compromiso de fomentar que el parque de viviendas sea más accesible y más respetuoso con el medio ambiente, tal y como se establece en los diferentes acuerdos europeos, así como en la Carta de Ginebra de las Naciones Unidas sobre Vivienda Sostenible. Este enfoque hace que tengamos la generación urbana que ya estaban en marcha, como la del Campillo en Badajoz y algunos barrios. Hemos llevado a cabo la modificación de la convocatoria que subvenciona estas actuaciones para adecuarla a su verdadero objetivo, lo que ha permitido que nuevos barrios puedan obtener estas ayudas. Además, las ayudas de mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios, las ayudas a la rehabilitación y las ayudas a la mejora de la accesibilidad forman y formarán parte de las actuaciones de este área. Como decía al principio, consideramos importante también adoptar una serie de medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda. Ya se han adoptado algunas medidas, como hemos visto, para la deducción al alquiler, para colectivos vulnerables, pero se están estudiando también otras fórmulas que fomenten la apuesta de viviendas en régimen de alquiler y también que faciliten la compraventa, sobre las que se informarán una vez que tengamos todos los detalles. Ofrecer mayores garantías jurídicas, tanto en el plano urbanístico como de cara a los propietarios y comunidades de vecinos, es un punto fundamental, pensamos, a día de hoy en la política de vivienda. Se requieren medidas rotundas que den garantías a todos los niveles, empezando por el planeamiento urbanístico, que actualmente cuenta con un enorme grado de inseguridad. Hemos perdido una gran oportunidad con la retirada por parte del Gobierno central de la Ley del Suelo, que contaba con el acuerdo de los diferentes grupos políticos, puesto que en muchos municipios de Extremadura el conflicto no se produce en la falta de suelo, sino en la dificultad de su gestión. También es necesario establecer una regulación que permita que los propietarios cuenten con la seguridad suficiente como para no cuestionarse la puesta en alquiler de viviendas. Los propietarios y las comunidades de propietarios requieren de medidas extraordinarias que les protejan y también frente a las ocupaciones ilegales. Si bien en Extremadura por el momento no es algo alarmante, la información que llega de otras comunidades autónomas se extiende y genera miedo también en nuestra región. Y se debe evitar que esta intranquilidad afecte al número de viviendas en régimen de alquiler de las que disponemos. Es necesario también agilizar las tramitaciones administrativas. Estas tramitaciones administrativas y de licencias requieren de una revisión que permita agilizar los plazos y garantice la viabilidad de las actuaciones a realizar. Debemos actuar a todos los niveles para que las medidas tomadas puedan llegar lo antes posible a nuestra ciudadanía. En esto no queremos descuidar tampoco a las empresas que requieren de rapidez de respuesta por los elevados plazos que requieren las tramitaciones y que ponen en riesgo su viabilidad. Ya se está trabajando por la simplificación de los procedimientos administrativos en diferentes aspectos y podemos decir que ya está en marcha un decreto que regulará algunos procedimientos vinculados a las viviendas protegidas y que permitirá reducir los tiempos y trámites necesarios en su gestión. Es decir, sabemos que el problema actual de la vivienda es muy complejo y por ello debemos responder con un abanico de soluciones que acometan el problema desde diferentes puntos de vista. El dictamen sobre la vivienda inteligente, sostenible y asequible, presentado por el Comité Europeo de las Regiones y que se aprobó el pasado 17 de abril, plantea una visión que compartimos. Y que es que solo una mezcla equilibrada de vivienda pública, cooperativa, social y privada garantiza una oferta suficiente de vivienda que responda a las necesidades de toda la ciudadanía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua. A continuación podrán intervenir los grupos parlamentarios. El señor Macías Rodríguez, como portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Paniagua, por su
por su exposición. A mí se me ha hecho corta en relación con la cantidad de problemas que estamos teniendo con la vivienda. Por mencionar algunos de los que además nuestro grupo parlamentario Unidas por Extremadura ha hecho alguna propuesta incluso en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Me refiero al aumento del precio del alquiler, especialmente en ciudades como Mérida y Cáceres, y a la necesidad de utilizar la ley que a ustedes no les gusta, que tiene aprobada la nueva ley de vivienda que tiene aprobada el Gobierno, que establece los criterios para declarar zonas tensionadas dentro de algunas ciudades, ¿no? Lo hemos llevado a pleno, ha sido rechazado y, bueno, pues unos meses después lo que vemos es que los precios del alquiler siguen disparados en Cáceres, que los problemas para encontrar viviendas, especialmente entre los jóvenes, siguen al alza. Bueno, ya es que hay hasta plataformas de afectados. Y ustedes han mencionado de nuevo que esa ley lo que genera es inseguridad jurídica. Después de hacer un recorrido por algo que en lo que podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, es decir, que ha habido unas sucesivas crisis desde 2008, desde que fue la gran crisis financiera provocada por el boom inmobiliario, precisamente, y después hemos tenido pues, bueno, el COVID, hemos tenido las crisis relacionadas con la guerra, etcétera. Y hay un problema de fondo con el tema de los materiales y con el coste energético de la producción de los materiales de construcción, que hace que se hayan elevado los precios, mucho. Y probablemente es una cosa que no es coyuntural, sino que va a más. En eso podríamos estar de acuerdo. Pero lo siguiente que usted dice, que el problema de la vivienda se ha relacionado con la inseguridad jurídica de una ley que se acaba de aprobar en la legislatura pasada. Es que no es coherente con lo que está con el diagnóstico que hace. No tiene sentido que el problema de la vivienda se haya materializado de buenas a primeras por una ley que se ha aprobado, que precisamente lo que trataba era de frenar el problema que había con los inquilinos. Y es que muchos inquilinos eran expulsados de las viviendas de una forma injusta y se encontraban en la calle sin tener otra posibilidad donde vivir, sin tener otra solución habitacional, como se dice en la jerga, ¿no? Es decir, la gente se les echaba de las viviendas, se aumentaba el alquiler y no había alternativa. Noticia de este 7 de junio de 2024. Los desahucios aumentan un 40,7% durante el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023. El 75% de estos desahucios se producen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por falta de pago. Y el 15,8% por ejecuciones hipotecarias, es decir, porque la gente no puede pagar la hipoteca. Y el 9,2% por otras causas, ¿no? Son datos del Instituto de Estadística de Extremadura, recogidos del informe que hace el Consejo General del Poder Judicial. Las estadísticas son frías y ni siquiera recogen la realidad. Ellos mismos reconocen que hay juzgados de primera instancia que no están metidos en el sistema, por lo tanto son más los que hay. Yo creo que un aumento del 40% de los desahucios en Extremadura, porque el aumento general de expedientes, de trámites que se han iniciado son muchos más. Ahí estamos hablando de un 192%, son muchos más. Entonces, estamos en las vísperas de un problema social mucho más grave, y que la gente que no tiene vivienda no se va a quedar quieta, mientras pueda meterse en casa de los padres, las madres, de los abuelos, pero va a llegar un momento en el que no. Y al mismo tiempo que esto ocurre en Extremadura, tenemos que el 92% de los municipios en Extremadura son considerados, catalogados como viejos o muy viejos, porque la gente tiene más, el 20% de la población en esos pueblos, en esas localidades, en la inmensa mayoría de los municipios de Extremadura, tiene más de 65 años. Y tenemos a los jóvenes que se van.
Y tenemos viviendas vacías, pero a chorro, y que además se concentran en el medio rural. Y usted no ha mencionado ni una sola. No es ni siquiera una de sus líneas prioritarias. Nos ha hablado de generar viviendas de alquiler a precios asequibles para jóvenes, facilitar tramitaciones, mayores garantías jurídicas. Bueno, después tenemos la pregunta con este tema en concreto. No me voy a extender más por ahí. Ustedes están haciendo un diseño de la política de vivienda que trata de beneficiar a los propietarios y la especulación que se está dando en Cáceres, en el centro de Cáceres y aquí también en Mérida, es la prueba. O sea, no tengo que inventarme nada, ya la gente lo está diciendo, ya se están organizando, ya sale en la prensa. Y sale en la prensa lo que dicen no solo los afectados, también los agentes inmobiliarios, que dicen cómo está subiendo y la falta de precios, falta de pisos que hay. La respuesta que ustedes dan es que esto es culpa de la ley que ha hecho el gobierno estatal. Bueno, pues si ustedes creen que esa es la solución, cambiar la ley, que ni siquiera se ha llegado a aplicar, aquí no se ha llegado a aplicar. Bueno, pueden seguir engañándose, pero el problema va a continuar. Y es un problema que cada vez va a ser más serio. Ustedes están haciendo política de vivienda para los propietarios. Están perjudicando a gente que necesita vivienda. Han sacado unas ayudas que incentivan la compra de vivienda nueva, pero no ponen ninguna barrera, con lo cual están abriéndole la puerta a personas que tienen dinero, que tienen recursos para entrar en la compra de nueva vivienda, pero todo lo demás no lo están atendiendo. Esto ya es un problema muy grave. No solo en los pueblos pequeños, donde evidentemente no hay posibilidad de entrar en una nueva casa, a menos que heredes y tengas dinero para meterte en las obras, sino también en las ciudades más importantes de Extremadura. Y la subida de precios, ustedes la han fiado, la regulación de esa subida de precios, que eso se atempere, ustedes lo han fiado a que el mercado se autorregule. Eso no ha funcionado, señora López, no ha funcionado. No funcionó en los previos a 2008 y de aquella el Partido Popular aprobó una ley, la ley del suelo, que iba a hacer que toda la vivienda bajara de precio. Acuérdense de Rodrigo Rato diciendo, gracias a esta ley, la vivienda va a bajar de precio en España, y lo que se consiguió fue lo contrario. Especulación inmobiliaria y arrastrar a miles de familias a unas hipotecas absolutamente desmesuradas que todavía a día de hoy están muy por encima del valor real de esa vivienda, y a la quiebra de gran parte del sector financiero, en concreto de la mitad del sector financiero, que eran las cajas de ahorro, las cajas públicas. A la mitad del sector financiero en España, cosas que todavía estamos pagando hoy. No repitan el mismo error. Aunque yo sé que sus votantes, gran parte de sus votantes, son propietarios, son rentistas, son empresas que viven de esto, pero beneficiar a una parte de la población perjudicando a la inmensa mayoría no es una buena idea. Y hacerlo cuando se deja a los jóvenes sin acceso a la vivienda, aparte de no ser una buena idea, es un daño irreparable para Extremadura, que ya está viviendo no solo un proceso de envejecimiento, sino un proceso de abandono de gran parte del mundo rural. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. En cumplimiento del reglamento, pregunto en este punto a la compareciente si contestará individualmente a cada portavoz o si lo hará en un único turno al final. Sí, solicito la respuesta conjunta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, señora López Paniagua. Tiene la palabra el señor Fernández Calle como portavoz del Grupo Parlamentario Vox por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora López Paniagua, a esta comisión. Bueno, pues evidentemente nos gustan algunas de las medidas a las que usted ha hecho referencia, fundamentalmente las medidas fiscales del decreto ley que ya se aprobó en su momento y que fue aprobado con el acuerdo de Vox, con el otro grupo que está en el Gobierno de Extremadura. Aunque nos parece
insuficiente la dotación que se le dio. ¿De acuerdo? Entendemos que podremos mejorarlo en el futuro. Ha hecho usted referencia a las 97 viviendas que se van a construir en 88 municipios y que deben estar finalizadas, según hemos entendido, en el verano del 2026. Nos parece correcto, pero nos parece insuficiente. Dijo el consejero, y en eso estamos de acuerdo, que la necesidad de vivienda en cada una de las localidades, que se tuvo en cuenta la necesidad de vivienda en cada una de esas localidades y se había tenido en cuenta particularmente a los pequeños municipios para esta creación de vivienda pública. Estamos de acuerdo con el consejero y, precisamente por estar de acuerdo con el consejero, nos parece insuficiente. Esperemos que se pueda cambiar y se pueda ampliar esto. Esperamos, ha hecho usted referencia, esperamos esas ayudas anunciadas a jóvenes en el ámbito rural y que son tan necesarias. Tenemos muchas esperanzas puestas en ello, pero seremos críticos, como hemos sido siempre, en el caso de que no se vean cumplidas las expectativas de ello. La solución en el caso del alquiler, en nuestra opinión, creo que es algo que siempre hemos mantenido y que siempre hemos dejado claro, no es el coartar el libre mercado, como creo que es lo que ha propuesto el compañero de Unidas por Extremadura, sino precisamente el de la seguridad jurídica, a lo que usted ha hecho referencia. Concretamente de seguridad jurídica para los dos actores, para los propietarios y también para las personas que necesitan ese acceso a la vivienda. Pero actualmente en España, aunque en Extremadura es cierto, y usted también ha hecho referencia a que el problema todavía no es acuciante, los propietarios no van a poner sus, porque son suyas, no son del Estado, ni son de la comunidad autónoma, ni de ningún partido político, no va a poner sus viviendas en alquiler si esa seguridad jurídica no la tienen. Insisto, y el problema de la ocupación, efectivamente, y gracias a Dios, en Extremadura todavía no es un problema, pero en otros lados sí, y no descarten que aquí lo empiece a ser, por cierto, como una información que salió hace un par de días en la prensa regional. Es decir, desde luego nosotros, evidentemente, abogamos por el libre mercado y, además, cuando se ha intervenido el mercado y a la historia reciente me remito, lo único que ha hecho es que los precios se hayan disparado en esas localidades. Yo no quiero ahondar más en el asunto y, además, lo hago de manera consciente. Evidentemente, Vox está dentro del Gobierno de Extremadura, junto con otro partido, pero sí queremos dejar claro que se necesitan más recursos aquí. Que la despoblación que sufre Extremadura, por desgracia, la diáspora de nuestros jóvenes, fruto del maravilloso trabajo que han hecho durante 36 años los compañeros del Partido Socialista, el no poder quedarse o vivir en Extremadura por no tener vivienda no debería ser un problema. Podemos tener otros, podemos tener problemas de trabajo, pero desde luego en absoluto el de no poderse quedar por no tener vivienda. Lo último, no se puede hacer, soy consciente, todo y tenerlo todo. Como todo en la vida es cuestión de elegir y de priorizar. Y este tema que se está tratando hoy aquí, junto a nuestro entender con los temas sanitarios y de educación, por supuesto los laborales, son fundamentales. Hay que priorizar y hay que llevar el dinero y los recursos donde sean necesarios y hay que quitar de otros sitios donde no son necesarios. Yo lo he dicho en esta comisión y en otras muchas. Es cuestión de priorizar. Está en sus manos, la consejería está en sus manos y ustedes deben hacerlo, deben priorizarlo y deben pedir lo que crean conveniente dentro del Gobierno de Extremadura. Vox lo tiene claro, no sé si su partido lo tiene tan claro. En cualquier caso, está en sus manos y esperamos la evolución de estas medidas que usted ha desgranado aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Y buenos días, señora López. Mire, yo en primer lugar le quiero agradecer el tono. Se lo digo con sinceridad.
porque creo que estamos en una institución que se merece un respeto y el respeto nos lo tenemos que merecer tanto los integrantes de esta comisión como los altos cargos que vienen aquí. Entonces, vaya por ahí. Lo que pasa es que también el sentimiento que tengo es un poco agridulce, porque yo la verdad es que esperaba que usted se dirigiese con esta comparecencia a esta comisión con un poco más de rigor. Es decir, cuando se plantea comparecer a petición propia para hablar de la política general de la Junta de Extremadura en materia de algo, tal y como dice el reglamento de nuestra Cámara y como se habla en las interpelaciones, por ejemplo, que es una cosa que nos ha fallado también en varias de las interpelaciones que se han hecho aquí, de lo que yo creo que se debe venir aquí a hablar es de lo que se ha hecho en el periodo de tiempo en el que se lleva en el Gobierno o en el periodo de sesiones en el que estamos. Ya le digo que venir a hablar de otro tipo de cosas o de lo que se hizo en otro momento, bueno, pues se puede venir, pero yo creo que no es el motivo que tiene la sustanciación sobre una política general de la Junta de Extremadura en materia de algo. Nos ha pasado con las interpelaciones, nos ha pasado incluso con una moción subsiguiente que se hizo, con una interpelación que se le hizo al consejero, donde no se habló de lo que se estaba planteando y la verdad es que me hubiese gustado que se hubiese hablado. Y ha pasado, ya le digo, ayer mismo volvió a pasar cuando se hablaba de infraestructuras. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Pues mire, lo tengo aquí apuntado, de los 14 minutos que ha empleado usted en su comparecencia, usted ha hecho alusión 12 veces a cosas que está pensando hacer, 6 veces a cosas que se han hecho, una vez le ha echado la culpa al Gobierno de España de algo, 3 veces al Gobierno anterior le ha echado la culpa y luego ha hablado otras 3 veces de otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con el tema este. Ya le digo, insisto, que creo que esto es el seno de una comisión en el que estamos tratando un tema tan sumamente importante como que podíamos empezar a apartarnos de todo este tipo de debates que no llegan a ningún sitio. Claro, cuando el señor Fernández ahora dice que la despoblación existe porque la gente en Extremadura no tiene vivienda, bueno, pues vivimos en una región con 1 millón de habitantes que tiene 650.000 viviendas, que 140.000 están desocupadas y que el 70% de esas viviendas están en zonas rurales. Bueno, pues por falta de vivienda no será. A lo mejor es que lo que hay que hacer es articular según qué tipos de medidas, pues para que consigamos poner en el mercado todas esas viviendas y que sea un aliciente. Pues además eso ya sí que sería una medida potente contra la lucha contra la despoblación, ¿no? Por favor, vamos a respetar los turnos de... Y además, le digo que me alegra porque usted tiene una baza cuando viene a comparecer y cuando viene a responder a esta comisión que es potentísima, que es que su solvencia técnica, que es que esa no se la puede discutir nadie jamás. Usted es arquitecta. Entonces, si usted hace lo que ha hecho hoy, que es precisamente canalizar su solvencia técnica para hablar de su gestión, yo creo que es que aquí el debate va a ser muchísimo más productivo. Mire, ya le digo, es que cuando hablamos de este tipo de cuestiones como los de la vivienda vacía, pues yo le planteo, por ejemplo, ¿cree usted que esta cuestión que se ha planteado por parte del señor Fernández, o no hablar de los problemas que tenemos ahora mismo, han sido determinantes para el aumento del precio de la vivienda en nuestra región durante el primer trimestre del 2024? Yo esto se lo digo porque los registradores de la propiedad en Extremadura dicen que se ha sufrido un incremento del 9,3%, cuando en la media nacional fue del 0,8%. Es decir, en Extremadura, en el primer trimestre, según los registradores, hemos tenido un problema importante. Esto, cuando empezamos a divagar, ¿es un factor determinante para que a la gente le siga costando acceder o mantener una vivienda más del 30% de su salario? Pues yo creo que no, que lo que hay que hacer es empezar a tomar medidas como hay que tomarlas, ¿no? Y esa es la pregunta. Y si no tiene nada que ver, pues ¿por qué no nos ponemos ya en marcha de tal forma que en vez de tener un 6-12, como hemos tenido aquí, que es 6 cosas que se han hecho y 12 que están pensando en hacer, pues ¿por qué no lo invertimos o por qué no lo sumamos, ¿no? Porque creo que en un año da tiempo para algo más que para hacer el diagnóstico que usted ha hecho en esta primera intervención. A mí me gusta analizar, y me gustaría que analizásemos sobre todo con qué fondos contamos aquí, porque en los temas de las infraestructuras y la vivienda, pues sí, yo creo que el dinero es importante. Es importante, como le ha dicho el señor Fernández, que contemos con una financiación o que contemos con unas partidas presupuestarias para el tema de la vivienda, igual que para las infraestructuras, que sea importante tanto para la Junta de Extremadura como las aportaciones que tenemos del Estado o de Europa. Pero por hacer un repaso y para que sepamos dónde estamos, mire, el Gobierno de España ha destinado para Extremadura en el marco 2018-2025 los siguientes importes hasta el pasado mes de mayo, hasta mayo del 2024. Bono joven, importe comprometido 12 millones de euros.
Importe transferido, el 100%. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Importe comprometido, 81.597.050 euros. Importe transferido, el 95%. El PIREP, juntando las cifras autonómicas y locales. Importe comprometido, 19.240.750 euros. Importe transferido, el 100%. Que, por cierto, la ministra Isabel Rodríguez anunció hace un par de días que los ayuntamientos que lo necesiten podrán solicitar una ampliación del plazo de justificación para la ejecución de las ayudas, cosa que nos tiene que alegrar a todos. Es decir, estos son medidas pues, para que los fondos se puedan ejecutar con rapidez. Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, hasta el 2021. Importe comprometido, 40.140.000 euros. Importe transferido, el 107%, porque se aprobó una aportación adicional de 3 millones de euros. Plan Estatal de la Vivienda, el 2022-2025, que es el que nos encontramos ahora. Importe comprometido, 43.290.000 euros. Importe transferido, 20.591.299,99 euros, es decir, el 48%, siendo el comprometido en los años 22 y 23 de 21.120.000 millones de euros y quedando el resto para el presente año y para el que viene. Y, por último, el programa del 2% cultural, que tiene un comprometido de 23.065.014 y tiene transferido un 87% porque hubo una devolución al Tesoro de 3 millones de euros. Es decir, y para resolver con números globales, que creo que así es como lo vamos a entender, sobre todo usted y yo, el Gobierno de España ha comprometido con Extremadura 219.332.814 euros, de los cuales se han transferido 192.213.621,58, es decir, casi la totalidad antes de que ustedes entrasen en el Gobierno y además incluyendo una subvención nominativa de 300.000 euros para el año 22. Por tanto, ¿cómo podemos conseguir los 27.119.192,42 euros que faltan por transferir y de los cuales ahora sí tienen ustedes la responsabilidad? Pues ustedes sabrán. Es decir, yo soy de la opinión de que hay que hacerlo pues, trabajando y abriendo convocatorias pues, para que estos fondos no se vayan a otras comunidades autónomas, que esto es lo que va a pasar con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia si pasa lo que nadie quiere. Es decir, es que nadie puede querer que el dinero que viene a Extremadura no acabe viniendo a Extremadura. Y mira, es que por lo que he visto en la web del Colegio de Arquitectos, que publican, supongo yo, que es que la información se la manda a ustedes, pues aquí dice que según los programas que tenemos en marcha para una serie de cuestiones, dice programa P1, que es el programa de ayudas de rehabilitación a nivel de barrio. En esta web del colegio se dice que está abierta la convocatoria, aunque creo que se cerró el pasado 30 de abril. Yo no sé si me estoy equivocando. El programa P2, que es el programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación, pues en la web del COADE se dice que la convocatoria está abierta, cuando yo no sé qué convocatoria existe para las oficinas de rehabilitación, porque estos son partidas presupuestarias que vienen en los presupuestos del año 2024. Programas P3, P4 y P5, que son los de rehabilitación a nivel de edificio, a nivel de vivienda y el libro del edificio. Estos tres están con la convocatoria cerrada y son los que condicionan, como ya le he dicho, muchos de los fondos que se tienen que seguir transfiriendo. Yo no sé, supongo que me lo contará ahora en su segunda intervención, cuándo tienen pensado abrir el resto de convocatoria, pero sabe que es que esto lo está esperando el sector como agua de mayo. Ya le digo que yo, en el momento que eso salga, el primero que la va a llamar para felicitarla voy a ser yo. Y el programa P6, que es el de construcción de vivienda de alquiler social, pues que dice que la convocatoria está abierta cuando en esto tampoco hay convocatoria. Es decir, las convocatorias que hacen falta son las que siguen cerradas, pero las que dicen que están abiertas son las que no requieren convocatoria. Por eso le digo que creo que es que hay que empezar a ordenarse un poco y a empezar a apartar el ruido, y ponernos a trabajar. Y lo mismo le puedo decir con el resto de programas de ayuda de acceso a la vivienda, ya lo hemos hablado en esta comisión alguna vez. Y mire, no me lo ha mencionado, lo mencionó el consejero en la interpelación, cuando hablaba del registro de demandantes de vivienda pública. No sé si me lo va a explicar ahora otra vez. Pues es que lo que hemos sabido es que esto no va a estar disponible hasta enero del 2026. Eso es lo que yo he oído, lo que he leído en prensa. No sé quién ha hecho esas declaraciones. Supongo que lo habrán hecho ustedes. Ya me dirá qué hacemos hasta entonces. Que empiece a estar, que sea efectivo, no que lo publiquen. O sea, esto lo van a publicar a finales del 25 y entrará en vigor en el año 26. Pues ya me dirá qué es lo que vamos a hacer entonces, porque va a estar más tiempo sin funcionar que funcionando. Y lo que le he dicho al principio, mire, esta comparecencia que ha hecho usted pues es propia de un inicio de legislatura, donde se dicen las líneas generales que se van a tener y ya está. Pero creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, lo que tenemos que hacer es controlar la gestión. Y le voy a insistir, y con esto ya acabo, Presidenta, ¿por qué no buscamos todos una forma de trabajo, una fórmula de trabajo más productiva? Y yo le pongo como ejemplo algo que pasó en el Congreso de los Diputados hace 2 días.
Hace 2 días se dio luz verde a la suspensión de los lanzamientos hipotecarios para los colectivos vulnerables hasta el año 2028 y sin un solo voto en contra, hubo una abstención. Pues así es como yo creo que debiéramos entender la política entre todos y más en el caso de la vivienda, que es que sí, aunque a alguno les pese, la vivienda es que es un derecho. No estoy diciendo eso a usted, pero aunque a alguno les pese, la vivienda es un derecho. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene ahora la palabra el señor Lozano Martínez, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, y desde este grupo parlamentario, queremos agradecer a la Secretaria General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana esta comparecencia que ha solicitado con la finalidad, como ella misma ha dicho, de exponer las líneas fundamentales de la política de vivienda que el Gobierno de la presidenta María Guardiola quiere desarrollar a lo largo de esta legislatura, además de contarnos algunas cosas que ya están en marcha. Una comparecencia que tiene lugar incluso antes de que se cumpla el primer año de Gobierno, desde que la señora López Paniagua cediera a su puesto como Secretaria General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, y que responde a su voluntad de dar una absoluta transparencia a su gestión ante quienes somos los representantes de los extremeños. No es, por otra parte, la primera vez que comparece ante esta comisión, ya lo ha hecho hasta en 7 ocasiones, si no he contado mal, aunque es cierto que cuando lo ha hecho ha sido para responder a las cuestiones que puntualmente se le han ido formulando por los miembros de esta comisión. Debo decir, en principio, que comparto con usted la primera parte de la exposición que nos acaba de hacer, por cuanto tiene de cierta. Son muchas y muy variadas las circunstancias que intervienen en el mercado de la vivienda a la hora de que éste pueda atender las necesidades reales que tiene la población, tanto en materia de alquiler, de rehabilitación o compra de vivienda. El aumento del precio de los materiales, la falta de mano de obra para atender las necesidades del sector de la construcción, las condiciones financieras de cada momento, marcadas ahora por la subida de los tipos de interés o por unos tipos de interés más altos de los que hubo hace no mucho tiempo, la escasez de incentivos fiscales, la escasez de viviendas disponibles en el mercado de alquiler a consecuencia de la inseguridad jurídica que afecta a los propietarios y que incide claramente en una reducción de los inmuebles disponibles para dicho mercado, a lo que hay que sumar además los efectos perversos que la nueva ley de vivienda estatal que ha venido a introducir en este mercado, incluyendo mucha inseguridad jurídica en el mismo. Cuestiones, todas ellas, que no son ni fáciles de solucionar, ni mucho menos tienen una solución inmediata en el tiempo. Sabemos por propia experiencia que dar solución a los problemas de vivienda requiere mucho más tiempo del que a cualquiera de nosotros nos gustaría, porque tanto la producción de la propia vivienda, viviendas nuevas, como los procesos de rehabilitación responden a procedimientos que se extienden en el tiempo. Y no voy a entretenerme en relatar ni a entrar en el detalle de todas estas cuestiones que hay que abordar para lograr disponer de nuevas viviendas o para llevar a cabo la rehabilitación de las viviendas ya existentes. Creo que es algo que todos conocemos. Lo que sí es una realidad que no admite discusión es que por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola se han ido dando pasos destinados a facilitar que todas estas dificultades que he mencionado se vayan resolviendo. Y lo está haciendo conforme fue su compromiso reflejado en el programa de Gobierno que surgió de la acción denominada Habla Extremadura y que se recogen en las medidas cuyo número son del 283 al 299 del mismo. A través, como bien ha señalado la señora López Paniagua, de unas medidas o líneas básicas que ha citado aquí: generar vivienda en alquiler a precio asequible, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, potenciar la rehabilitación y regeneración urbana, agilizar la tramitación administrativa de todos los expedientes, adoptar una serie de medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda tanto en alquiler como en propiedad, ofrecer mayores garantías jurídicas tanto en el plano urbanístico como de cara a los propietarios y comunidades de vecinos. Algunas de ellas, como ya conocen, han sido implementadas a lo largo de estos primeros meses de legislatura y son, por tanto, una realidad, y otras están en vías de serlo próximamente. Es una realidad
la aprobación de los incentivos fiscales al alquiler de vivienda y la compra de la primera vivienda, o el aval joven para la adquisición de la primera vivienda, o la puesta en marcha de procesos de construcción de nuevas viviendas de promoción pública. Medidas, todas ellas pensadas para poder dar solución a los problemas reales que tienen los extremeños en materia de vivienda y con las que a lo largo de esta legislatura estamos convencidos que se mejorará notablemente el acceso a la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Termino reiterando el agradecimiento de nuestro grupo, tanto por su comparecencia como por las medidas que se están implementando desde su Secretaría General. Muchísimas gracias, señor Lozano Martínez. Tiene la señora López Paniagua la palabra para cerrar el debate por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señor Lozano, por su interés en las líneas propuestas desde la Consejería para mejorar el ámbito de la vivienda, que es lo que todos los que estamos aquí creo que queremos. Y, como bien ha dicho, son medidas que tienen un largo recorrido, no se ven sus efectos inmediatamente y por el momento hemos empezado a trabajar, pero es el inicio de un recorrido que esperamos que sea largo y donde podamos ver efectivamente los resultados de todas esas actuaciones que se están llevando a cabo y que se llevarán a cabo. Señor Fernández Calle, me alegra ver que muestra acuerdo con las líneas de acción de este Gobierno. Le agradezco sus comentarios y sus aportaciones y igualmente le digo que efectivamente son medidas que son las primeras que tomamos, pero son las primeras de muchas. Ya he dicho que hay unas líneas de actuación en las que vendrán muchas más medidas. Por ahora es insuficiente, pero pensamos que llevamos muy poco tiempo en el Gobierno y que todas esas medidas verán la luz y los resultados verán la luz, esperemos que lo antes posible. Señor Macías, bueno, gracias, como siempre, por sus aportaciones, pero le tengo que decir que no me extraña que se le haya hecho corta la intervención porque es que creo que usted no ha estado atento. Es decir, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes en el ámbito rural, es el segundo de los puntos que he desarrollado, creo que es el más largo, es en el que hemos tomado más medidas ya, o sea, más medidas efectivas que están ya en la calle y son medidas que estaban en el programa electoral de la presidenta María Guardiola. Es decir, no puede usted decir que no nos interesan los jóvenes y que no nos interesa el ámbito rural porque es que precisamente está entre nuestras prioridades. Con respecto a la Ley de Vivienda, efectivamente adolece de inseguridad jurídica. De hecho, el Tribunal Constitucional ha tenido que anular varios de sus artículos. Es decir, eso demuestra que es cierto lo que yo digo, aunque ciertamente me preocupa más la inseguridad que provocan los ciudadanos y en los propietarios de vivienda, que es lo que nos está generando a día de hoy ese problema, ¿no? Además, no he dicho que sea culpa de la Ley de Vivienda los problemas que tenemos ahora. Lo que he dicho es que no es la solución. Es decir, las propuestas que hace la Ley de Vivienda para solucionar los problemas que tenemos en España y la Ley de Vivienda de Extremadura en nuestra región, no pensamos que vayan a poner solución a esos problemas. Pensamos que van a venir a agravarlos y ya está ocurriendo por ese miedo que se ha generado. Por eso pensamos que la regulación debe cambiar y debe ir orientada en otra línea y que las actuaciones deben ir orientadas en otra línea. Por último, señor Rodríguez, decirle que por su parte lo que me hubiera gustado es ver una actitud más proactiva. Además, claro, se me ha quejado de que he hablado de otros temas. Hombre, yo, como secretaria general de Vivienda, creo que no vengo solo a dar un listado de cosas que se han hecho, sino de decir el planteamiento, de señalar el enfoque. Creo que también es que demuestra sensatez, es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a fijar estas líneas de actuación. Entonces, yo esta intervención no la podía haber hecho el primer día que me senté en esta mesa, lo puedo hacer ahora, que llevo 10 meses trabajando y que conozco bien lo que hay en la Secretaría, los problemas que tenemos y los que no tenemos. No obstante, a pesar de que usted me ha dicho eso y que ha hablado de otras cosas y demás, ha dedicado usted gran parte de su respuesta a hablarme del Gobierno de España, del presupuesto que destina el Gobierno de España a vivienda, que encima la mayor parte no es del Gobierno, sino que es de Europa, y lo único que hace el Gobierno es transferirlo. Me ha hablado incluso del año estatal, del año 2018-2021, que de eso también ya ha llovido, y me habla de la página web del Colegio de Arquitectos, que como con todos los colegios profesionales tengo buena relación, como creo que no debería ser de otra manera,
pero yo lo que ponga en la página del Colegio de Arquitectos le tendrá usted que preguntar a ellos. Yo puedo responder ahora mismo de lo que pone en la página web de la Consejería y de la Junta de Extremadura. No le puedo decir lo que se hace desde otras instituciones. No obstante, ya que me lo ha hecho saber, podría haberlo hecho usted mismo, pero yo les comunicaré estos errores para que los pongan al día y se adecúen a las fechas de las convocatorias. Me hubiera gustado también ver una actitud más proactiva porque siempre manifiesta que pretende que haya más colaboración. Sin embargo, a la hora de la verdad, yo no veo que venga usted aquí con propuestas. Es decir, de hecho, ustedes hicieron una propuesta que se enmendó por parte del Partido Popular y se aceptó. Es decir, nuestro interés en colaborar yo creo que es algo patente y más en un tema que es tan sensible como el de la vivienda, ¿no? En cambio, al final, bueno, yo no he encontrado esa actitud tampoco en usted, me gustaría verlo. Como he dicho, el problema que tenemos con la vivienda es complejo, es profundo, afecta a nuestra sociedad en diferentes aspectos que deben preocuparnos y en eso yo creo que debemos estar unidos. Tener claro que en la medida en que no se responda con soluciones pues para crear viviendas, sean nuevas o procedentes de la rehabilitación, mientras no mejoremos nuestras ciudades y pueblos, mientras no propongamos soluciones integrales para que se llegue más fácilmente a la financiación, mientras no promovamos el aumento de la oferta en alquiler, no conseguiremos salir de esta situación que a todos nos preocupa. Este Gobierno de Extremadura tiene claro que con medidas como las propuestas por las actuales leyes de vivienda, que se centran más el empeño en agradar a sus socios de Gobierno y en incomodar a cambio a propietarios que retiran sus viviendas del alquiler, no se van a solucionar estos problemas. Tampoco vamos a solucionar nada retirando leyes como la Ley del Suelo, que cuentan con todos los apoyos por su necesariedad. Dada la inacción del Gobierno de España, que no rectifica la Ley de Vivienda ni ha tenido a bien avanzar en la Ley del Suelo, el Partido Popular sí tiene intención de presentar ante el Senado una propuesta de ley para el desarrollo urbano y la vivienda, que dé seguridad jurídica y permita nuevos desarrollos y la rehabilitación de viviendas, y respetando las competencias autonómicas. Desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda también seguiremos trabajando para dar soluciones nuevas y soluciones concretas que nos permitan invertir esa tendencia negativa con medidas en los diferentes aspectos que afectan a la vivienda. Como han podido ver, en estos meses hemos conseguido algunos logros que esperamos que se multipliquen en los próximos años y que tengan el impacto que esperamos en nuestra región. Para ello estamos trabajando cada día y, por darles algunos datos, decirles que tenemos 75 viviendas y rehabilitaciones de vivienda en ejecución, 262 en espera de licencias urbanísticas o permisos de diferentes municipios, 140 contratos de proyectos de viviendas ya en marcha. Desde el inicio de la legislatura se han calificado 127 viviendas definitivamente y 252 de manera provisional y se han adjudicado un total de 38 viviendas de promoción pública. Se sumarán, gracias al cambio realizado en la convocatoria, nuevas actuaciones de regeneración de barrios en diferentes localidades, incrementándose además la cantidad asignada a estos proyectos. Se está agilizando la gestión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas. Se ha ampliado su cuantía, como ya expliqué en la última comisión, es decir, no se va a abrir una convocatoria nueva cuando tenemos muchos expedientes en cartera. Vamos a ampliar los fondos de esa convocatoria para que se siga asignando subvenciones a las personas que ya han hecho el esfuerzo de la solicitud. Y para que ustedes hagan una idea, desde el inicio de la convocatoria, en enero de 2022 hasta junio de 2023, es decir, en un año y medio, se resolvieron ayudas por valor de 8,4 millones de euros, mientras que desde junio de 2023 hasta este momento, es decir, en un año, se han concedido ayudas por valor de 13,5 millones de euros. Es decir, en menos tiempo hemos hecho llegar a más viviendas extremeñas una mayor cuantía económica correspondiente a estas ayudas y resolviendo un mayor número de solicitudes. Vamos a promover que todas las líneas de ayuda a la vivienda y a la edificación cuenten con pagos anticipados, de manera que los interesados no tengan que hacer frente al pago de toda la actuación desde el principio. Se está trabajando en soluciones digitales que permitan la agilización de todas las tramitaciones y las convocatorias de ayuda directa a la entrada y a promotores tendrán carácter retroactivo para que no se quede fuera ninguna empresa. A pesar de que ustedes dejaron a la Sareb, ya hemos estudiado a la Sareb una gran deuda, ya hemos estudiado nuevas viviendas que puedan incorporarse al nuevo convenio. Estamos también actualizando y mejorando el inventario de viviendas, locales y garajes de la Junta de Extremadura, así como regularizando la situación de muchos de ellos que, aunque no se lo crean, era irregular. 8.225.000 euros pagados en ayudas a adquisición de vivienda, 16.900.000 euros pagados en alquiler,
ayudas concedidas para la accesibilidad en vivienda por valor de 5.100.000 euros. 13,5 millones en ayudas a la rehabilitación energética concedidas y contratación de proyectos para la rehabilitación o para la construcción de 341 viviendas. Están a punto de publicarse en el portal de transparencia las bases reguladoras de los premios de arquitectura y urbanismo de Extremadura, pues, como saben también, es labor de esta Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana velar por la calidad de nuestra arquitectura y de nuestras ciudades y pueblos. Y pensamos que las buenas prácticas en esta línea deben ser reconocidas. En fin, que además, a pesar de que tenemos una larga lista de tareas para solucionar problemas heredados y solventar la inacción en algunos asuntos, como ven, hemos tenido tiempo de mejorar la gestión y de plantear y avanzar en nuevas propuestas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López. El tercer punto del orden del día está formado por 3 preguntas. La primera es la